Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003. Serán tan amables de abrir su Biblia conmigo en esta noche en el libro de Esdras. Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento y la primera parte del mismo, como ustedes saben, si van a Samuel, Reyes y Crónicas, continúan, si llegaron a los Salmos, ya se pasaron. Y vamos a pasar en Esdras al capítulo 7. Permítanme recordarles, especialmente decirles, si no estuvieron aquí anoche, que se me sugirió que la estructura de los dos discursos que yo iba a dar en esta conferencia serían mejor resumidos en las palabras de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Los dos, ten cuidado. El primer, ten cuidado primero de ti mismo, dirigiéndose a Timoteo como un joven pastor, y en segundo lugar, ten cuidado de tu enseñanza. Anoche nos concentramos en el primero, y en esta noche regresamos al segundo. Y para entender qué es lo que el apóstol quiere decir cuando en 1 Timoteo 4:16 dice, y también en Hechos 20, en su discurso a los ancianos de Éfeso en Mileto, él dice, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Quiero que pensemos juntos acerca del gran ejemplo de un hombre que tuvo cuidado del ministerio de enseñanza, y su nombre es Esdras. Esdras, Nehemías, como ustedes saben, van juntos casi en nuestro vocabulario como también en la Escritura, y Esdras y Nehemías, ambos estaban involucrados en volver al pueblo de Dios de esa terrible y dramática experiencia del exilio de regreso a Israel. Estuvieron en la tierra de Babilonia, imagino inscrita para siempre en nuestras mentes, como el salmista dijo, ahí junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos cuando pensamos en Sión. Cántanos una de las canciones de Sión, nos dijeron, y nosotros dijimos, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en una tierra extraña? Ellas no eran un pueblo que cantaba en el exilio, porque la única canción de la cual tenían ganas de cantar no era digna de cantarse. Pero en la tierra de Babilonia, Dios no había desamparado a su pueblo y estaba preparando un pueblo, un remanente para regresar a Jerusalén. Ustedes recordarán que ese exilio comenzó en el 586, como creemos, y después, un año más tarde o algo así, hubo un gran inicio de un gran movimiento. Y hubieron tres regresos en el curso de un siglo. El primero fue guiado por Zorobabel en 536 antes de Cristo, después Esdras en 458, y el tercero por parte de Nehemías 13 años después. Entonces encontramos estos tres movimientos de regreso. Realmente fueron movimientos espirituales de gran significado en la vida del pueblo de Dios. Y aquí estamos lidiando con el segundo y el tercer regreso en el ministerio de Esdras y Nehemías. Quiero que leamos de Esdras 7, y también nos vamos a referir más tarde a Nehemías, capítulo 8. Ustedes verán que en Nehemías 8, la concentración no es en Nehemías en absoluto, sino en Esdras. Pero quiero que veamos Esdras 7. Y después quiero hablarles un poco de Esdras. Ustedes encontrarán que hay muchos nombres que están aquí en la genealogía, con la cual el capítulo 7 comienza, pero como muchas de las genealogías, especialmente la genealogía de nuestro Señor al principio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, hay un inmenso significado, una inmensa importancia. Nos está rastreando la mano de su destino en la
vida de estas personas. En Esdras 7:1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y aquí está el punto focal de todo esto, el hijo de Aarón, primer sacerdote. Ese Esdras, subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El libro de Esdras y Nehemías nos hablan del ministerio de estos dos hombres a quienes Dios unió, no solo en el caso de Nehemías para edificar los muros de Jerusalén, que habían mostrado la desgracia de Jerusalén y afectó tanto el corazón de Nehemías que lloró cuando vio la ciudad desolada. Y él y sus ayudantes reconstruyeron los muros. En los días que estaban reconstruyendo, Dios vino y colocó su mano sobre ellos. Una de las ideas fundamentales, tanto de Esdras como de Nehemías, como de su Dios, estaba sobre ellos. Y Dios colocó su mano sobre ellos y los trajo, no solo para construir una nueva estructura, sino para construir, edificar un nuevo pueblo, edificar un pueblo sobre el fundamento de la santa palabra de Dios, la cual ellos enseñaron. Esa es la razón por la cual cuando vemos al apóstol, ten cuidado de la doctrina, de tu doctrina, tenemos que tener cuidado y poner atención a hombres como Esdras y Nehemías. Quiero presentarles 3 cosas en esta noche acerca de la vida pública y ministerio de Esdras. En primer lugar, la preparación personal en la vida de Esdras para un ministerio público de la palabra. Estamos hablando de su preparación, de la manera en la cual Dios preparó a este hombre para ser una figura tan significativa en la nación y en toda la historia de Judá, para que ellos se pudieran se convirtieran en un pueblo del libro. Regresen conmigo entonces a Esdras 7, versículo 6. ¿Dónde comenzó esta preparación? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el punto entero de esta genealogía al principio es que esta preparación de este hombre Esdras para este pueblo en este momento comenzó mucho antes que ni siquiera nacieran. Esta es una de las cosas gloriosas de ser llamados al ministerio, hermanos que están aquí para el ministerio, que Dios ha estado operando en conexión con tu responsabilidad pastoral al pueblo de Dios mucho antes de que tú nacieras. No es solo Juan el Bautista quien fue lleno con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La mano de Dios, la vemos una y otra vez, estuvo en Nehemías y Esdras. Notarán en su lectura de estos 2 libros con qué frecuencia esta frase ocurre, y es la frase que con mayor frecuencia ocurre en relación a estos 2 hombres. Esdras 7,
versículos 9 y 10, si lo quieren apuntar. Capítulo 8, versículo 18, 22 y 31. Nehemías, capítulo 2, versículos 8 y 18. Una y otra vez leemos: la mano de su Dios estaba sobre ellos. Y bendigo a Dios por eso, por estos hombres jóvenes en ese entonces, estos hombres que fueron creados a lo largo de estas generaciones, cuyos ancestros Dios ordenó y preparó. Y ahora llegan en el tiempo de Dios, al lugar de Dios, para el propósito de Dios y para su gloria. No hay nada más maravilloso que estar en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios, para el propósito de Dios. Esa es la razón por la cual no hay lugar ideal en el cual sirvamos a Dios. Tenemos que quitarnos esta idea de que si tan solo hubiera estado en su lugar, si yo estuviera ahí en lugar de aquí, sería fructífero para Dios. Hermanos, no hay lugar ideal para servir a Dios, a excepción del lugar en el cual te ha colocado. Ahí es donde tú debes estar. Y ese es el lugar ideal en el cual debemos servir a Dios. El diablo te confundirá en referencia a eso. El lugar ideal es donde Dios te coloca. Como ustedes pueden ver, vemos lo que está sucediendo en la vida de Esdras en el capítulo 7, versículo 6. Este Esdras, eso es tan importante. Sea Juan, el que sea Guillermo, Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Esa era la importancia del hombre. Creo que probablemente como pastores podemos ver señales de esto, ¿no es cierto? Estoy pensando en particular de jóvenes en nuestras congregaciones, aquellos de ustedes que están envejeciendo como yo, verán a décadas de ministerio y verán en su congregación, y será maravilloso ver a personas en su congregación quienes han estado ahí desde su niñez y de pronto ven cómo Dios los ha traído, los ha edificado y los han visto madurar. Algunos de ustedes madurando para volverse como en semejanza a Cristo en las maneras más maravillosas, pero ven la mano de su Dios sobre ellos y pueden ver que hay algo, como decimos, hay algo acerca de Él, algo único. Frecuentemente, en mi propia experiencia, ha sido una de las primeras evidencias oír la manera en la que tal hombre joven ora en la reunión de oración. Esa es una de las maneras en las que frecuentemente he levantado mi oído y pensado, quizás tiene Dios su mano sobre este hombre joven. Y no puedo evitar preguntarme lo que ciertamente Esdras 7:6, lo que vemos como la genealogía nos dice que la mano de Dios estaba en este hombre joven mucho antes de que fuera concebido. Y parece que aún en la oscuridad espiritual de Babilonia, Dios lo estaba preparando en un erudito bíblico. Creo que eso es lo que encontramos en el versículo 6. Esdras vino de Babilonia y era un escriba diligente en la ley de Moisés. La palabra diligente en el versículo 6 literalmente quiere decir rápido. No que él era tanto un escritor rápido, un escriba diligente, sino como diríamos, era rápido en tomarlo, en tomar la información. Esdras vino de Babilonia. Versículo 10 expande en cómo Dios lo estaba preparando, y estoy interesado en esta noche, particularmente en cómo Dios prepara a hombres jóvenes para una vida de ministerio fructífero y bíblico. Veo tanto potencial aquí en los Estados Unidos, congregaciones en una condición diferente en absoluto de lo que veo frecuentemente en Gran Bretaña, pero me emociona ver en mi propia nación también la manera en la que hemos notado
que Dios prepara a hombres para tener un impacto en su propia generación. Noten algunas de las cosas que estaban sucediendo en el versículo 10 en la vida de Esdras. Porque estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras realmente tienen que entender estas palabras, tienen que inscribirlas y colocarlas en su mente, si aún tienen mente en Estados Unidos, pero tienen que colocarlas en algún lugar. Tienen que ver cómo Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay tres cosas acerca del trasfondo y preparación y crecimiento de Esdras conforme Dios comenzó a trabajar en su vida para prepararlo. En primer lugar, estaba escarbando en las Escrituras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Claro que él estaba haciendo eso con todas las capacidades, habilidades intelectuales que Dios les había dado, pero notarán en el versículo 10 que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces, no solo fue la mente y el intelecto de este hombre que estaba siendo preparado y conformado para el ministerio, sino que fue su corazón, y su corazón realmente estaba en esto. De esta manera establece un principio para nosotros y para toda la predicación expositiva, que el hombre que va a ser eficaz en llevar a cabo esto, preparará su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué tiene que ver eso con la predicación expositiva, hermanos? Permítanme decirles esto, que lo primero que tiene que suceder en preparación para la predicación expositiva es una meditación prolongada de la palabra de Dios o en la palabra de Dios. No busquen primero con una mano y con otra ningún extremo de su repisa para encontrar comentarios, sino que primero tengan la meditación prolongada en la palabra de Dios tú mismo. Ustedes recordarán esa maravillosa afirmación que Pablo le dice a Timoteo: piensa en lo que te he dicho, pondera en lo que te he dicho, y el Señor te dará entendimiento. Y este es el primer nivel en el cual tenemos que estar preparándonos, haciendo lo que Esdras estaba haciendo. Él se entregó a sí mismo a buscar la ley del Señor. Hemos perdido el arte de la meditación en nuestra generación. No somos buenos personas que ponderamos. No ponderamos y tenemos que batallar para encontrar el tiempo, para ponderar en lo que Dios ha dado, en lo que Dios nos ha dado en su palabra. Quiero que sepan que he tratado durante muchos años, especialmente cuando estuve en Glasgow, cuando el auto, ya antes de llegar aquí a Los Ángeles, pasábamos mucho tiempo en el auto, como en Los Ángeles, yendo de un lugar a otro, en enormes filas, por decirlo así, de autos. Y decidí que ese tiempo tenía que ser usado. E hice algo que nunca hice en ninguna otra ocasión. Grabé en un cassette, en una cinta, las palabras del pasaje o texto que iba a estar predicando la mañana y en la tarde del domingo. Y conforme manejaba, iba grabando. Y tengo un artículo electrónico que creo que vino de Estados Unidos antes, pero tengo un artículo en el cual cuando la voz terminaba se regresaba a la cinta, y algunas veces estuve esperando como media hora, y estuve escuchando la palabra de Dios y buscando ponderar, simplemente una idiosincrasia personal, pero se lo recomiendo si nunca lo han hecho antes, si nunca antes lo han hecho. Y ahí cuando en una ocasión uno de mis ancianos me dijo, estaba manejando en el
la carretera, en la avenida, y me dijo, te rebasé. Y me dijo, no podía entender lo que estaba pasando, porque estabas pegándole al aire. Y le dijo, oh, te voy a decir lo que pasó. Súbitamente lo vi. Súbitamente vi en qué consistía el pasaje y dice, gloria a Dios que lo entendí. Pero saben, hagan lo que hagan y sea donde quiera que lo hagan, tienen que volverse personas que ponderan. Samuel Rutherford, quien fue un gran teólogo en un mejor día, en una universidad, y escribió en una ocasión, solía escribirle a la gente, y una vez le escribió a la condesa de Wigton y le dijo cuando estaba en aflicción, pondera las glorias de de un Redentor exaltado y glorioso, madame, y este será un mejor bálsamo que cualquiera de las medicinas. Tenemos que ponderar en las glorias. Él estaba escarbando en las Escrituras. Noten en segundo lugar que estaba preocupado, en primer lugar, por obedecerla, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Eso era lo más vital en su entretenimiento. No era simplemente interés académico, sino que quería entrar en la palabra de Dios con la mayor profundidad que pudiera. Y no todos nosotros somos llamados a ser eruditos, pero te quiero decir esto. Todos en nosotros, en el ministerio cristiano, somos llamados a ser estudiantes. Y si tú no eres un verdadero estudiante de la palabra de Dios, más vale que te conviertas en uno rápidamente. No obstante, por muy erudito que seas, o lo ordinario que seas, independientemente de lo erudito, de tu nivel de erudición, tienes que estudiarla. Esto no es una buena palabra para ellos. Primero la tienes que aplicar. Esa es la palabra de Dios primero para ti. Escuché a Chuck Swindoll en una transmisión que en una ocasión se le preguntó, ¿cuál es la traducción favorita de la Biblia? Él dijo, mi traducción favorita de la fe es la de mi mamá. Y dijeron, Señor, ¿no sabíamos que su madre fue una teóloga de la Biblia, una traductora de la Biblia? Y él dijo, sí, lo era. Ella la tradujo en la obediencia, la tradujo a obediencia. Esa es la mejor traducción. Aquí está el tercer elemento para el cual se estaba preparando bajo Dios para enseñar las Escrituras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por lo tanto, su ministerio comenzó con meditación prolongada y continuó con cuidado, con estudio y exégesis cuidadosa, y siguió con una exposición fiel de los estatutos y decretos contenidos tanto en su vida como en su ministerio. Eso nos lleva a la descripción del ministerio de Esdras, con una congregación hambrienta frente a él, y quiero que pasen en la mejor descripción de ella que tenemos en Nehemías capítulo 8. Entonces, los 8 capítulos de Nehemías y Esdras tienen gran significado en referencia a aprender del ministerio de Esdras. Noten la prioridad de su ministerio. Noten que fue la congregación que dijo en el capítulo 8 de Nehemías, en el versículo 1, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Probablemente eso fue alrededor de 6 horas de lectura. Pero es una situación especial cuando la gente viene al predicador y le dicen, saca la palabra de Dios y léela, lénosla. Si me pierden, o me perdonan otra vez, hablando, aquí me dicen que pasamos de la edad, conforme uno va creciendo, va pasando el tiempo, se me dice que empieza a hablar de anécdotas. Un niño, perdónenme de nuevo por ser personal, recuerdo bien que partió de Glasgow y algo a lo cual le aconsejaremos a muy pocas personas que hicieran, se fue a estudiar a Inglaterra. Y cuando llegó ahí le dije, hay una o dos grandes iglesias, las cuales él fue, y él me llamó al final del primer semestre. He estado buscando iglesias en cada esquina de esta gran ciudad, y dijo, he encontrado maravillosa hospitalidad. He escuchado discursos de todo tipo, de temas, y algunos temas que son tan elitistas, que de hecho, al grado que no tenía ni idea de ello. He tenido todo tipo de cristianos que se me han acercado de esto y lo otro. Y le dije, eso se oye bien. Y dijo, pero estoy de regreso en mi habitación. ¿Qué no hay nadie en esta gran ciudad que alimente mi alma? Supongo que no somos fácilmente dominados por la naturaleza, pero estaba casi llorando cuando me dijo que no hay nadie en esta gran ciudad que pueda alimentar mi alma. Y Esdras tenía un pueblo hambriento, y pronto fue claro que era lo que dominaba, lo que controlaba su ministerio, en referencia al tiempo que él apartó para esto. Él leyó desde el alma hasta el mediodía. Y noten que no fue solo algo emotivo, sino que al final del capítulo 8 encontramos que leyó Esdras, el versículo 18, en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea. Pero lo hizo diariamente, en referencia a la manera en la cual ellos trajeron la palabra a el pueblo. Habían 14 personas en esta plataforma, versículos 7 y 8. Y lo que hicieron fue, conforme se congregaron, conforme recolectaron esa lista de personas, en su mayoría de levitas, versículo 7 de nuevo. Noten en el versículo 8, específicamente el 7, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido o el significado de modo que entendiesen la lectura. Ahora noten la tarea que tenían estos levitas y ayudantes que estaban ahí con Esdras en la plataforma, era atravesar por esta multitud, y querían que entendieran. Amados, tenían una pasión, y su pasión era no atraer a estas personas primordialmente bajo su propia influencia, no para emocionarlas por esto o aquello, sino querían que entendieran las Escrituras. Se dan cuenta, claro, que es el pecado que lleva a cabo su acercamiento a través de las emociones y los sentidos, y el fruto para ser deseado. Pero es la nueva obra de gracia que viene a través de la mente. Venid, razonemos juntos, dice el Señor, pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán más blancos que la nieve. Aquí es como la palabra de Dios encuentra su camino a nuestra voluntad, porque no solo es una conquista intelectual en la cual está interesada Dios, sino que es
una es la captura de nuestra voluntad, pero viene a través de la mente. Esa es la razón por la cual todo pastor tiene que ser un maestro. Esa es la razón por la cual lo más emocionante que puedes oír cuando estás en la puerta de una iglesia no es que ese fue un gran discurso, como alguien me dijo. Y antes de partir de San George, y dije, Señor, ha sido un desperdicio de tiempo. Pero cuando dice, nunca había entendido la Biblia antes como lo hice hoy. Entonces él estaba preocupado por la claridad del mensaje. Que entiendan, dijo él, y buscó hacerlo claro. Esa es nuestra tarea. En un ministerio de enseñanza, estarle enseñando a la congregación el significado de la palabra y hacerlo claro. Quiero decirles algo, he encontrado un principio que se aplica en esta esfera, algo que no tengo claro en mi mente antes de que entre al púlpito, nunca estará claro en las mentes de otras personas cuando yo entro al púlpito o salgo del púlpito. Así que tienes que trabajar. Como el obispo J. Serrail dijo a los jóvenes, tienen que elaborar, tienen que trabajar hasta llegar a la claridad y la simplicidad. Lo último, el poder de este mensaje expositivo. Más bien de este ministerio expositivo, lo que estaba pasando en este ministerio expositivo de Esdras y sus compañeros aquí, es que el pueblo había encontrado una espada, que una espada había traspasado su vida. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribe, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Recuerdan cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés a esa vasta compañía de personas? ¿Recuerdan lo que sucedió? Lo detuvieron en su predicación, no porque el tiempo se había terminado, aunque había pasado mucho tiempo, sino que fue detenido por un clamor. Oh, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ustedes saben, en días en los cuales muchas personas dicen, la iglesia está respondiendo a las preguntas que nadie pregunta, y está rascando donde nadie tiene comezón, le quiero decir, quizás parte del problema es que conocemos poco del poder de la palabra de Dios que hace que la gente haga las preguntas correctas. Y en este caso, comenzaron a llorar, pero lo que es interesante es que Nehemías y Esdras les dijeron, no lloren, no se entristezcáis ni lloréis. Luego les dijeron, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El lloro puede durar por una noche, pero el gozo viene en la mañana. No debemos llevar a nuestra congregación algún tipo de estado melancólico y lugubrioso y dejarlos ahí, o más bien lúgubre y melancólico, sino que tenemos que llevarlos al lugar en el cual conocerán el gozo de Dios y se gloríen en su gracia y bendigan su nombre por su salvación, de tal manera que aleluya sea el idioma de estos maravillosos cantores que cantaban, que sea el idioma de su propia alma. Amados hermanos en el pastorado, permítanme decirles que ese gozo que va a llegar a su clímax absoluto al final de los días, en esa gloria en la cual entraremos y después conoceremos gozo inefable y glorioso, pero invade este tiempo presente, actual, y no hay nada en el mundo entero que llena tu alma con tal gozo
como cuando has entendido la verdad y el privilegio de estar en el ministerio pastoral. Algunas veces le he dicho a mi esposa, cuando entra en la mañana a mi estudio con café, un ritual espiritual que hemos hallado indispensable. Ella entra con café en la mañana y yo estoy caminando de lado a lado en mi estudio y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy abrumado, estoy maravillado de que alguien me pague por hacer esto. Ese es el gozo, la gloria, el privilegio de este ministerio. Y mientras que hay días en los cuales atravesaremos por tristeza intensa, la realidad es la gloria y el gozo de ser siervos de un Dios como Él, y un Salvador como Él, y de un libro como este, que Dios levante a hombres fieles en Estados Unidos y en Escocia, que sean hombres que sean expositores de esta santa palabra para la gloria de su nombre. Aquí concluye esta grabación. Si usted desea ordenar más audiocassettes de la conferencia, por favor visite nuestra página de internet en el siguiente domicilio: www.shepherdsconference.org, o comuníquese al 818-909-5722. Los dos, ten cuidado. El primer, ten cuidado primero de ti mismo, dirigiéndose a Timoteo como un joven pastor, y en segundo lugar, ten cuidado de tu enseñanza. Anoche nos concentramos en el primero, y en esta noche regresamos al segundo. Y para entender qué es lo que el apóstol quiere decir cuando en 1 Timoteo 4:16 dice, también en Hechos 20, en su discurso a los ancianos de Éfeso en Mileto, él dice, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Quiero que pensemos juntos acerca del gran ejemplo de un hombre que tuvo cuidado del ministerio de enseñanza, y su nombre es Esdras. Esdras, Nehemías, como ustedes saben, van juntos casi en nuestro vocabulario, como también Jerusalén. Ustedes recordarán que ese exilio comenzó en el 586, como creemos, y después, un año más tarde o algo así, hubo un gran inicio de un gran movimiento. Y hubieron tres regresos en el curso de un siglo. El primero fue guiado por Zorobabel en 536 antes de Cristo, después Esdras en 458, y el tercero por parte de Nehemías 13 años después. Entonces encontramos estos tres movimientos de regreso. Realmente fueron movimientos espirituales de gran significado en la vida del pueblo de Dios. Y aquí estamos lidiando con el segundo y el tercer regreso en el ministerio de Esdras y Nehemías. Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003. ¿Serán tan amables de abrir su Biblia conmigo en esta noche en el libro de Esdras? Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento, y la primera parte del mismo, como ustedes saben, si van a Samuel, Reyes y Crónicas, continúan, si llegaron a los Salmos, ya se pasaron. Y vamos a pasar
en Esdras, al capítulo 7. Permítanme recordarles, especialmente decirles, si no estuvieron aquí anoche, que se me sugirió que la estructura de los dos discursos que yo iba a dar en esta conferencia serían mejor resumidos en las palabras de Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Leamos de Esdras 7, y también nos vamos a referir más tarde a Nehemías, capítulo 8, ustedes verán que en Nehemías 8, la concentración no es en Nehemías en absoluto, sino en Esdras. Pero quiero que veamos Esdras 7, y después quiero hablarles un poco de Esdras. Ustedes encontrarán que hay muchos nombres que están aquí en la genealogía, con la cual el capítulo 7 comienza, pero como muchas de las genealogías, especialmente la genealogía de nuestro Señor al principio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, hay un inmenso significado, una inmensa importancia, nos está rastreando la mano de su destino en la vida de estas personas. En Esdras 7:1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo del Sil, en la Escritura, y Esdras y Nehemías, ambos estaban involucrados en volver al pueblo de Dios de esa terrible y dramática experiencia del exilio de regreso a Israel. Estuvieron en la tierra de Babilonia, imagino inscrita para siempre en nuestras mentes, como el salmista dijo, ahí junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos cuando pensamos en Sión. Cántanos una de las canciones de Sión, nos dijeron, y nosotros dijimos, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en una tierra extraña? Ellas no eran un pueblo que cantaba en el exilio, porque la única canción de la cual tenían ganas de cantar no era digna de cantarse. Pero en la tierra de Babilonia, Dios no había desamparado a su pueblo y estaba preparando un pueblo, un remanente para regresar